brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús, con los mejores locutores. La charla mejor, aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM, la radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, una entrega total. ¿Vas en el auto? ¿Estás en el trabajo? ¿En la casa con la familia? La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM, la radio que te bendice. Ciudad Juárez, conéctate. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su Creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez a su programa de Voces del Alma por Shekinah Radio 95.1 FM. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor una vez más por concedernos estar aquí en este programa, en este martes último del mes de julio. El tiempo se ha pasado rápido, así que la venida del Señor está muy cerca. Dios los bendiga. Muy buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Juanisa Bendaño y les damos la cordial bienvenida a su programa Voces del Alma. Traemos un bonito mensaje de parte de Dios y esperamos que sea de mucha bendición para su vida y que, igual que nosotros, ustedes también la pongan en práctica. Amén. El tema de hoy se titula Ayudar no siempre es amor. Amén. Entonces, a veces vamos a comenzar un poquito con, le voy a platicar una reflexión. Amén. Había un hombre, había una aldea donde había varias gente anciana, y entre esta gente había un joven. Cada mañana los ancianos se levantaban, iban y sembraban toda la mañana, vez tras vez, vez tras vez. El joven siempre se quedaba en la puerta esperando, hasta que una vez uno de los ancianos le dijo: oye, Samuel, te invito, vamos a trabajar. Uh-huh. Y él decía: no, yo no tengo necesidad. Quizás a lo mejor si tengo suerte me va bien, salgo de esta, pero no tengo necesidad. Ok, dijo el anciano. Entonces, haz de cuenta que todos los días se iba y trabajaban. Llegó el invierno, ellos recogieron su cosecha y todos se sentaron a la mesa, todos aquellos que trabajaron se sentaron a la mesa para compartir de la bendición que le había dado la tierra. Entonces el joven, al ver que en su alacena no tenía absolutamente nada que comer, se acercó a la puerta y le tocó al anciano. Y luego le dijo: oye, señor, vengo si me puedes compartir de tu comida. Y el joven, el anciano lo miró con ojos de misericordia. Pero le dijo: ¿sabes qué? No puedo, porque el que no trabaja, que no coma. Esa es una ley que Dios ha puesto y yo no soy más bueno que Dios. Así que a la siguiente vez que iban a empezar a cosechar, lo invitaron y ese joven empezó a trabajar con ánimo. Tenía las manos callosas, llenas de tierra, pero dentro de sí tenía la satisfacción
de que al final la recompensa vendría. Y así fue. Así que a la siguiente temporada, después de que hubieron recogido sus cosechas y todo, pudo ver realmente que su trabajo no fue en vano. Amén. A veces pensamos, o no pensamos más bien en el valor del esfuerzo, pero vemos que este valor del esfuerzo es la base de todo logro personal, es el motor de un crecimiento espiritual, un crecimiento físico, un crecimiento económico, un crecimiento profesional y como persona, y es la fuente de la satisfacción interna que da el verdadero sentido a nuestras metas. Si tú realmente no trabajas, no hay un sentido. Estás ocioso, estás ociosa pensando que todo te va a llegar del cielo. Y sí, bien es cierto que Dios bendice, que Dios provee porque Él es Jehová Jireh, pero el Señor no sustenta al perezoso. Amén. Así es. Es importante hacer esfuerzo, tener trabajo, porque esto te va a ayudar a construir tu carácter, te da valor al éxito, y en camino y con la consecuencia, no rendirte es importante, porque tú sigues intentando y sigues intentando a pesar de que tú veas que todo es difícil, pero eso te va a ayudar a que cada lección que te dé la vida te va a ayudar a ser mejor. Así es, amén. Vas vas a un trabajo, en el área que tú trabajes, sea espiritualmente como naturalmente, quizás el trabajo a la primera no te va a dar el fruto que tú esperas. Ejemplo, tú tienes un negocio, tu negocio, tú trabajas, lo pones bonito, lo adornas, le pones alabanzas, cantos, le pones aroma muy rico y la gente no llega. No, a la primer intento uno no te vas a decepcionar. Lo voy a seguir intentando y vez tras vez hasta que poco a poco vamos viendo que ese ánimo, que la confianza en Dios, de que Dios va a proveer, sí, pero tú tienes que poner tu otra parte. Entonces el trabajo empieza a prosperar, la gente te empieza a conocer y la gente empieza a llegar. Asimismo es necesario que nosotros como seres humanos tengamos esos tropiezos, usarlos como una lección de vida. ¿Para qué? Para mejorar. ¿Para qué? Para seguir adelante. Entonces podemos ver esto. Entonces vamos a comenzar. Que a veces ayudar a los hermanos no siempre es amor. De hecho, ese es el tema, ¿verdad? No siempre es amor, pues a veces el ayudar nos enseña que podemos hacer al hermano un perezoso en la fe. Amén. Si bien la palabra del Señor nos enseña que debemos amar, de perdonar y de servir a los demás, y esto es escrito en Juan 13:34, porque dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. En Efesios 4:32 dice, más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. En Mateo 23:11 dice, el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Y fíjate que eso me llama mucho la atención, porque dice, el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuántas personas quieren ser los de mayor rango, por llamarlo de alguna manera, en diferentes áreas? En la escuela, en el trabajo, en la casa, pero a veces es el que menos sirve. Dios tiene siempre un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dice, el que es mayor entre vosotros, ese será vuestro siervo. O sea, Dios nos ha llamado realmente a servir. Amén. Y muchas veces, a veces es algo que no queremos. Entonces vamos a leer la porción de la palabra para ver de qué palabra vamos a hablar. Amén. Esto está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, en adelante. Del 10 al 15. Del 10 al 15. Sí, ¿verdad? Dice, porque también cuando estamos con vosotros os se me oscureció la vista. También cuando estamos con vosotros ¿Te ayudo? A ver, dice, dice segunda de Tesalonicenses 3 del 6 del 10 al 15 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, no es en el nombre de Pablo, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis
de qué manera debemos imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nuestro mismo un ejemplo para que nos imitesen. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Aquí hay varios puntos importantes, porque dice, no te juntes con esa persona. ¿Por qué? Porque tal persona anda en desorden. Así que el estar ociosa, es un desorden, porque Dios es un Dios de orden. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios creó, y luego dice que descansó. ¿Qué está hablándonos ahí? De alguna manera de un trabajo, porque ¿cómo vas a descansar si no has trabajado? ¿No? Si te la pasas descansando, pues ¿de qué vas a descansar si no has trabajado? Ajá. Entonces, pues, ¿aún el mismo Señor Jesucristo trabajó? Cuando él fue carpintero aquí en la tierra, tuvo un oficio, tuvo un trabajo. El Padre Eterno, cuando Dios creó al mundo, trabajó, dice, y al séptimo día descansó. Nosotros como seres humanos, bueno, los que trabajan de 6 días y 1 tienen de descanso. Entonces fíjate cómo hasta la vida cotidiana podemos ver que el descanso viene después del trabajo. Así es, porque si no has trabajado, ¿cómo vas a descansar? Dice, la Biblia enseña que debemos ayudar al prójimo en amor, pero también pone límites con personas que no quieren trabajar, rechazan la guía o actúan con maldad. Los textos principales se encuentran, como decía, como lo que leíste ahorita, en 2 de Tesalonicenses 3:10 y Mateo 7:6 y Gálatas 6:2, que enseña al Señor que debemos de ayudar. Sí, podemos ayudar porque el Señor dice que ayudemos, que amemos a nuestro prójimo. Pero también no podemos pasarnos ayudando a personas que son flojas, que son, que se la pasan vagando nomás de arriba para abajo y que nomás quieren que les den. Pero que no quieren esforzarse para salir adelante. No quieren buscar un trabajo. ¿Cuánta gente no podemos ver en este tiempo que nomás se la pasan, por ejemplo, pidiendo? Sí. Pero no quieren realmente un trabajo. A veces te toca que pasan hasta en la casa y te tocan, oye, ¿me puedes ayudar con algo? Y a veces el Señor te llama a misericordia y tú le das un pesito, tal vez no un peso, 20 pesos, 50, lo que tú tengas. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que se le hace hábito. Ya todos los días quiere pasar por los 50 o los 100 pesos y tú dices, bueno, y si mejor me ayudas y barres la calle, pero si tú le dices que te ayude a barrer, no quieren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí, pues ya lejos de ayudarle y hacerle un bien, pues le estamos haciendo un mal. Así es. ¿Por qué? Porque le estamos dando sin pedirle nada a cambio, y aparte ya se le está haciendo un hábito de que cree que él se lo merece, que le des de tu trabajo, cuando tal vez a ti te tocó desvelo, te tocó las personas que trabajan en maquilas que tal vez se quedaron tiempo extra, se desvelaron toda la noche. O a veces hasta sin ganas de ir a trabajar. O a veces sin ganas de ir a trabajar. Hay personas que hasta con temperatura, con gripa, con resfriado van porque pues les descuentan mucho. Y a esta persona se le hace fácil pedir,
sin que le cueste nada. Entonces, ¿qué hacemos? Que lejos de ayudarlo, lo estamos haciendo a que se le haga cotidiano y que crea que se lo merece, que crea que tú tienes la obligación de darle, mantenerlo. Y mantenerlo. Y lo primero que dicen, hay mucha gente que dice, no, es que tú eres cristiana, tienes que ayudar. Sí, pero también el Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Amén. Entonces, ¿qué vamos a obedecer? Pues al Señor, porque no somos más buenos que Dios, como Exacto. tú decías. Y el hecho de querer darle, porque a veces uno en tu corazón tú dices, hijo, santo Dios bendito, ¿será que si le doy o no le doy? Porque pues ya pasó 3, 4 veces aquí, ¿no? Lo enviaste tú, Señor. Lo enviaste tú, Señor. O realmente yo me estoy pasando de buena gente. O estoy queriendo ser más bueno que tú. Así. Entonces, ahí tenemos que pedir discernimiento y guianza de parte de Dios, porque mucha gente sí se abusa del amor que la persona tiene y la disposición que tiene por ayudar. Pero hay personas, por ejemplo, muchas personas que lo ocupan, por ejemplo, para vicio, tomar, claro. o para comprar cigarrillos, entonces digo, bueno, ok, tienes un vicio, manténlo. Pues sí, Yo siempre he que te dicho cueste, eso, ¿ve? digo, ¿Quieres sí. un celeste? Yo siempre he dicho eso, sí. Había un señor que tenía la maña que siempre llegaba a pedir para algo, 20 pesos, yo dije, 50 pesos. Y a veces Eri salía y le daba tema, ¿no? Porque lo conocía de tiempo atrás. Y luego le digo, oye, ¿y por qué siempre viene ese señor aquí? Dice, es que siempre quiere para una caguama. Le dije, no le estés dando para caguama. Le digo, mejor dile que le invitas un taco. Le digo, dile, mira, tengo unos huevitos, frijolitos, te invito un taco. Eso. Pero no te puedo dar para cerveza, ¿cómo ves? Claro. Porque ese es más amor. Así es. Porque si le doy un taco, le sirve más que a que le dé yo algo para que lo que le haga destruya, daño, ¿sí? claro que sí. Entonces, así es. aquí ponemos en práctica lo que dice el Señor. Dice, ¿quiénes se pone un límite o no se insiste en ayudar? Sí, se insiste en ayudar, que es que a algunas personas las podemos ayudar, pero también tiene límites. Claro. No Exacto. siempre es de darle, de lo que, como tú decías, el anciano trabajó todo ese tiempo y el joven, siendo joven, nomás quiso cosechar. Entonces, ¿qué hizo? El anciano le puso un límite. Claro. ¿Sabes qué? No, porque Dios dice esto, que tú tienes que trabajar para que comas. Y el que no trabaje, que no coma. Así es. Entonces, ¿qué hizo él ahí? Lo ayudó a que tomara buenas decisiones y empezara a trabajar y saliera adelante, y que más adelante, cuando ya todos cosecharon de su trabajo, él también vio su logro, recogió lo que sembró, como se dice, si siembras cosechas, ¿no? Claro. Entonces, de su arduo trabajo, ya él recibió algo, y lejos que si él le hubiera dado, no hubiera ido a trabajar. Claro. Porque no hubiera visto la necesidad que realmente tenía. Exactamente, hubiera dicho, que al cabo que la próxima vez el viejito me va a dar. Claro, así es, así es. En un mundo donde muchos buscan recibir sin dar, donde se valora más el derecho que el deber, la palabra de Dios nos enseña una verdad clara y firme. Si alguno no quiere trabajar, que no coma tampoco. Así es. No se trata de crueldad, sino de un orden, de dignidad y de amor. Dios nos diseñó al ser humano para ser útiles, para bendecir con nuestras manos y para ayudarnos unos a otros, pero nunca para fomentar la comodidad ni la dependencia perezosa. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Somos responsables con lo que Dios nos ha confiado? ¿Ayudamos verdaderamente a otros con sabiduría sin habilitar lo que Dios algo que no nos ate a Dios? En 2 de Tesalonicenses acabamos de leerlo. Dice, apártese de todo hermano que ande en desorden. En la Biblia, el desorden significa caos, confusión, alejamiento del diseño de Dios, quien es un Dios de propósito y estructura. Se opone directamente al orden divino visto de la creación, donde Dios transforma la tierra vacía y desordenada en un lugar y lo llenó de vida y esperanza. Amén. El desorden en la Biblia es una oposición a Dios.
Dios no es autor de confusión, sino de paz. Esto lo dice 1 Corintios 14:33. El desorden refleja el pecado y la falta de su guía. En Génesis 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, mas sin embargo Dios ordenó y puso límites y armonía. Amén. El apóstol Pablo, manda que todo se haga decentemente y en orden. Esto lo dice en 1 Corintios 14:40, aplicando a la vida diaria y a la iglesia. Una vida sin orden trae cansancio, pecado, debilidad en la fe. Dios llama a las personas a ordenar sus caminos y a buscar su paz. Nuestro Dios es un Dios de orden que hace todas las cosas en perfección. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. Como todas las iglesias de los santos. Con Dios el desorden y el caos dan paso. Con Dios el desorden y el caos dan paso al orden y la paz. Entonces, podemos ver en la Biblia varios ejemplos como Dios formó, sí. Dios creó, tuvo todo un tiempo. Aún al hombre le mandó que señoreara. Aún cuando Dios le dijo a Adán, multiplicaos, ya había ahí una orden para trabajar. Amén. Entonces, aunque iba a estar entre los animales, estaba en el paraíso, pero ya había un orden, porque no iba a estar nada más Adán, pero de ocioso, con la pierna cruzada, tirado bajo la sombra del árbol viendo el río. Y lo puso a ponerle nombre a los animales. Ajá. O sea, lo creó, pero también le puso a trabajar, a ver. Así es. Ahora sí piensa, ¿qué nombre le vas a poner a estos animales? Así es. Entonces, como lamentablemente Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, como resultado el orden inherente a la creación de Dios se vio dañada y se produjo un caos. Tuvimos la confusión en lugar de seguridad, engaño en lugar de verdad, clandestinidad en lugar de transparencia, malas hierbas en lugar de cultivos y el dolor en lugar de tranquilidad. Así es. Perdimos el jardín, nuestra relación con Dios se volvió caótica, al igual que nuestra naturaleza de quienes somos. Entonces, Jesús elimina el caos y el pecado y restaura el orden espiritual en las personas que lo reconocen como Señor y Salvador. Amén. Entonces, el único que vino a hurtar, matar y destruir ha sido el enemigo, y esto lo dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Entonces, pero ¿a qué personas debemos o no debemos ayudar? ¿Qué dice la palabra al respecto de esto? Amén. ¿A quién sí debemos ayudar? Dice los necesitados y al prójimo. En general, dice la palabra de Dios, pero dice en Gálatas 6:10, dice, anima a hacer el bien a todos. Amén. Y a mayormente a los de la familia de la fe, que principalmente, pues, a quien vamos a apoyar antes de apoyar a los de afuera, pues, a los de la casa. Claro. Primero, ¿no? Amén. Porque, pues, no podemos ayudar a los de afuera si los de la casa están, por así decirlo, pues están muriendo de hambre, ¿no? Así es. Entonces, primero vamos a poner orden en la casa, a apoyar al de la casa, a empujarlo a que salga adelante. Tampoco nos vamos a poner a mantenerlo, pero sí a darle opciones, a apoyarlo para que salga adelante. ¿Por qué? Porque si no, pues volveríamos a lo mismo, lo haríamos ocioso y no agradaría a Dios, estaríamos siguiendo en contra de Dios. Dice, la familia cercana, primera de Timoteo 5:8, dice, señala que es deber principal proveer para los de la propia casa, que es lo que decíamos. Dice, el hambriento y el desválido. ¿Qué es el hambriento y el desválido? Pues aquel que realmente pues no tiene para sustentarse, que viene siendo pues un anciano, tal vez un huérfano, que no tiene padres o que no tiene cómo sustentarse, un adulto mayor que no tiene una entrada, que no o tal vez ya está enfermo de una pierna o está un poco malo de salud, que no tiene cómo realmente solventar su necesidad. Dice, en Proverbios 3:27 manda no negarse a hacer el bien a quien es debido cuando esté en nuestras manos.
cuando esté en nuestras manos, hacerlo realmente al que realmente lo necesita, porque el Señor enseña que debemos de apoyarnos unos a otros, amarnos unos a otros, pero realmente el que necesita, tanto espiritualmente como físicamente, porque no solamente la ayuda tiene que ser económica, como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Amén. O sea, a lo mejor no te puedo ayudar económicamente, pero sí puedo doblar rodillas contigo y ponerme a orar para que el Señor te abra las puertas de bendiciones, te abra las puertas de oportunidades, y las ventanas de bendiciones, y puedas salir adelante. Ajá. Te dé una oportunidad. Yo que sé, a veces hasta en la casa sentadita puede llegarle un trabajito donde pueda solventarse de alguna manera. Entonces es una manera en que también podemos ayudar, porque a veces no siempre podemos ayudar económicamente, pero sí podemos ayudar como hermanos, conjuntos, doblando rodillas, ponernos a orar, en ayuno y oración, como dice el Señor, y metiéndonos ahora sí, entregándolo en las manos del Señor, y sabemos que en Dios todo obra para bien. Amén. Y a la gente que no tiene a Cristo, presentarle al Señor como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque muchos venimos del mundo. Sí. Y ¿cómo veníamos? A veces veníamos en desorden, veníamos endeudados, veníamos cansados, veníamos trabajados, pero en el Señor llegó el orden, el descanso, la bendición. Amén. Entonces, ¿cuál es lo principal? A la gente inconversa, enséñale al Señor. Y a los demás, como tú mencionabas, a los de la casa, dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque todo tiene que hacerse con discernimiento. Sí. Exactamente. Ok. Entonces, ¿a quién más no debemos ayudar? Perdón. Sigue. Dice, al necio, o quien rechaza el consejo. Así dice, es. En Mateo 7:6 advierte que no se debe dar lo sano a los perros, ni echar perlas a los cerdos, aplicando a no insistir con personas tercas que desprecian lo correcto. Así es, dice, no dé lo santo a los perros, ni eche sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes para despedazarlos. Fíjate, hasta te siento que pueden ser hasta malagradecidos. No eche sus perlas delante de los cerdos, es parte del sermón del monte, y para entender su significado necesitamos considerar su contexto y su ubicación dentro del sermón. Cristo acababa de instruir a la multitud acerca del juicio y la reprensión. No juzgues para que no seas juzgado. Amén. Porque con el juicio, como ustedes juzguen, serán juzgados. Esto lo podemos ver en Mateo 7, del 1 al 2. Y luego también dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con más claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esto dice en Mateo 7:5. Pero luego llega el versículo 6 que ahorita mencionaste. Jesús equilibra estas amonestaciones, muestra la diferencia entre juzgar y discernir. No debemos juzgar con hipocresía, pero sí debemos discernir quiénes son los cerdos para no echar nuestras perlas delante de ellos. Amén. Antes de decir no eche sus perlas delante de los cerdos, Jesús aclara y declara, no deis lo santo a los perros. En Proverbios también aparece una imagen similar que dice así, como perro se vuelve a su vómito. Es el necio y repite su necedad. Entonces, ¿a quiénes no vas a dar ese apoyo, a esa ayuda? A los necios. ¿Por qué? Porque la palabra necio o necia es del femenino, significa una persona terca, ignorante o tonta. Amén. Y que no quiere, pues. Y se refiere a una persona obstinada en algo, o a alguien falta de razón, o a quien ignora lo que debería saber. Amén. En la Biblia, un necio es una persona que rechaza a Dios, ignora la sabiduría espiritual y vive guiada por el orgullo y el pecado. No se trata de una falta de inteligencia intelectual, sino de una decisión moral de vivir de espaldas a los mandamientos divinos de Dios. O sea, conoce las escrituras, pero le da la vuelta. Si el Señor dice,
trabaja, él dice, no quiero trabajar. Amén. Si el Señor dice, ama, no quiero amar. Si el Señor, o sea, Dios te da su palabra, pero el necio se vuelve y le vuelve la espalda a lo divino. Porque las características de una persona necia son estas: vive y actúa como si Dios no existiera y no interviniera en su vida. Vive como que, Dios, que acabo no me ve. Es mi vida. Es mi vida, yo decido. Yo decido. Exacto. Yo hago lo que quiero. Si quiero hago esto, si no quiero no lo hago. Al cabo, ¿qué? ¿Qué pasa? Hasta se pone un altanero. Ahora, también una persona necia o de la corrección no aprende de sus errores y desprecia la disciplina. Una persona necia cree que siempre tiene la razón y se considera sabio en su propia opinión. Una persona necia es una persona con falta de control, se enoja con facilidad, habla con perversidad y se burla del pecado. Amén. En los términos antiguos, que sí describe al necio terco, insensible a la guía moral y cerrada al entendimiento. Ewil representa al insensato que se burla de la sabiduría y actúa con impiedad destructiva. Sí. Amén. El terco es una persona que se aferra a una idea y no quiere cambiar su opinión, aunque le den buenos consejos. Una persona necia es ignorante, aunque no sabe lo que debería de saber. Amén. Es una persona tonta, una persona con poca inteligencia o razón. Es testarudo, es obstinado, es ignorante. En una referencia bíblica, una referencia doble a perros y cerdos aparece también en 2 de Pedro 2:22, que dice: les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su cieno. En el sermón, Jesús usa a los perros y los cerdos como representación de quienes ridiculizan, rechazan o blasfeman el evangelio de Jesucristo. Podemos ver realmente como una persona necia no solamente es una persona aferrada, se aferra a su propia opinión, se cree sabia en su propia opinión, no obedece las instrucciones que están dando, aun cuando las personas ancianas o con sabiduría y discernimiento le están dando, mira, sigue este paso, no. El necio es obstinado, quiere tener la razón aunque sea un tonto, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no sepa nada. Aunque sabe que su conocimiento es errático, o está mal, o está erróneo. El orgullo, como ahorita acabamos de leer, lo quiere mantener firme su pecado. Entonces, el necio, a esos no te acerques. ¿Por qué? Porque dice la palabra: no eches lo santo a los perros, ni tus perlas a los cerdos. Fíjate cómo el Señor habla claramente, y el Señor sí es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, también corrige con autoridad, porque el Señor tiene la autoridad. ¿Amén? Así es. Y aparte, si te pones con una persona, como es eso ahorita, necia, que es aferrada, que es obstinada, que no quiere escuchar un buen consejo, tú le dices: mira, esto no lo hagas, mira, ya te pasó esto, pues ya no lo vuelvas a hacer, mira, sal de ahí, sigue adelante. No, y sigue en lo mismo. Es como cuando tú quieres ayudar a un familiar, un ejemplo, ¿no? Y que tú le dices, por ejemplo, si toma, tú le dices: mira, tú tienes un problema, tienes una enfermedad porque ya es alcoholismo, necesitas ayuda, tanto espiritual como física, necesitas ayuda. Y él dice: no, porque yo lo controlo. No, claro, porque yo lo dejo cuando quiera. No, porque yo tomo, no daño a nadie. ¿Estás seguro? Daña a la familia, daña la economía, daña su salud, y aparte hace el ridículo. Así es. Porque borracho pierdes el control y hace el ridículo. Y la palabra de Dios así lo enseña. Sí, así lo enseña, que hace el ridículo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Está aferrada de que no necesita ayuda porque él cree que puede, porque él cree que no daña a nadie, y porque él cree que lo puede dejar cuando quiera. Y es una mentira. Sinceramente es una mentira. Pero te desgastas tanto. Por eso dice el Señor: no sigas al necio. No compartas. Claro. Aguarda mejor tu energía para alguien que realmente valore
eso que Dios te ha dado. Claro. Para que sea de salvación para otra persona, para que sea de bendición tanto para ti como para otra persona. ¿Por qué? Porque es desgastante estar dialogando con una persona terca. Claro. Con una persona que no quiere entender. Exacto. Sí, no, tú le dices y él dice no. Tú le das un consejo y dice, no, yo ya sé. No me digas, sí, ya sé. Sí. Ya sé lo que me vas a decir y ni siquiera le has dicho la primera palabra y ya sabe lo que le vas a decir. Todo. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, tiene un problema de drogadicción y los padres, hermanos o X lo ayudan y lo llevan a un centro de rehabilitación. Sale rehabilitado y eso. ¿Qué pasa? Esa persona dice, ya salí. Pero lejos de reafirmarse y buscar un trabajo, sacar adelante a su familia, principalmente buscar a Dios, que es lo principal, que se vuelve a juntar con la misma chusma que dice la chusma. Sí, Florina, el mismo lodo, pues. Así es. Como dice el Señor, vuelve el perro a su vómito, vuelve la puerca a revolcarse en lo mismo, cuando Dios ya había puesto a alguien que lo ayudó. Ya como ser humano, Dios te había puesto en el corazón, bueno, ayúdalo para ver si se mejora. Háblale de mi palabra, le hablaste de la palabra de Dios, le dijiste, Cristo te ama, arrepiéntete, mira, Dios quiere una vida mejor para ti. Dios no quiere que estés perdido, que andes mugroso, que andes sucio, que huelas mal. Al contrario, Dios quiere bendecirte, que salgas de ese hueco en el que estás. Así es. Pero sale regenerado y dice, yo no quiero cambiar. ¿Para qué? Así es. Yo quiero, así me gusta vivir. Quiero esto, me gusta. Y en la vida cristiana también lo podemos ver así. Así es. Hay personas que el pastor o los ancianos de la iglesia se desviven por esas personas. Y están, mira hermano, eso no le conviene. Mira hermano, Cristo lo ama. Mira hermano, levántese espiritualmente. Hermano, Dios tiene preparado algo bueno para usted, tiene que echarle ganas, mire, tiene que servir en esto, mire, lo invito a trabajar en esto, no puedo. Hermano, mire, ¿cómo ves si hacemos esto? No puedo. Exacto. Siguen amachados como niños con chupón, ¿verdad? Que no quieren cambiar. No quieren, como dice, no quiere trabajar. Entonces, ¿cómo Dios te va a bendecir? Ya hablando en la vida espiritual, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si eres flojo espiritual? Así es, no definitivamente. No quieres trabajar, entonces, ¿cómo? Dice, desde el momento de que tú pones la disposición en tu corazón de servir al Señor y de decirle sí a Dios. Porque es el Señor que tú sí seas sí, tú no seas no. Él no es para lo malo. Exacto. Y el sí para lo de Dios. No le vas a decir no al Señor, ¿verdad? Y sí a lo malo, porque somos tan contradictorios. ¿Qué debemos de hacer? Si el pastor te dice, hoy te toca, un ejemplo, lavar los baños. Hay mucha gente que tiene el ego tan alto que cree que lavar el baño que le sirve a la congregación o a los hermanos es algo humillante para él. Que lo están subajando, que le están haciendo hacer como lo primero que dicen, ay, es que piensan que yo que soy de limpieza, soy criada de los demás, o que no, muchas veces es una prueba de fe. Que el Señor te está poniendo en lo más bajito, en lo más humilde, para ver tu corazón, para ver tu disposición, para ver realmente que si realmente quieres servir a Dios, servir, que estés dispuesto, porque si aquí te puso el Señor en lo más humilde, pero tú no quieres en lo más humilde. Tú ya quieres pasar a predicar, ya quieres quitarle ella le quiere quitar el lugar al pastor. Claro. Pues no, o sea, tenemos todo tiene un orden. Hemos visto que Dios es un Dios hasta de en orden. El trabajo. Claro. En el trabajo poco ya entras siendo gerente. No, claro jamás, que no. Te va a tal vez trabajo. Empiezas tal vez de operador, luego llegas a encargado, luego llegas a supervisor y tal vez si tienes buenos estudios llegas a gerente. Yo qué sé, pero
con orden, como con tú orden, dices, como con Dios lo orden, va como- diciendo. Entonces, claro. a las personas que no debes ayudar es a un perezoso. Amén. A la persona que no debes ayudar es una persona necia. Así ¿A es. quién más no debes de ayudar? Al que persiste en el ocaso sin arrepentimiento. En 1 de Corintios 5:11 dice, pero quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o codicioso o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Así Con es. ese tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Le voy a dar un ejemplo. Una pareja cristiana profesante vivía abiertamente al pecado, lo cual provocó que otra pareja cristiana le retirara su amistad. Cuando los invitaron a la casa de una tercera pareja cristiana, donde todos ellos estaban presentes, la pareja que se había distanciado, la segunda, explicó que no podía asistir y el motivo. Los anfitriones, que era la primera pareja que estaba en desorden, exclamaron airados, ¿qué diferencia hay? ¿Y qué diferencia hay? ¿Y a quién le importa realmente lo que hacen? Cuando el texto de 1 de Corintios se explicó, fue descartado por irrelevante para esta era. En los últimos días aparentes, antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese para llevarnos a los cielos, los cristianos a menudo se han vuelto insensibles a las prácticas que el Señor nos dice y ya la gente está rehusando a romper el pecado. Incluso en los círculos cristianos, los pecados del mundo están volviendo algo muy común y algo aceptado dentro de la iglesia de Cristo. Amén. Sí, creen que es normal. Ajá, pero el pecado todavía está mal. Así Y las es. instrucciones que Dios nos ha dado son para distanciarnos de estas prácticas. No son relevantes como si Dios las hubiera enviado apenas la semana pasada. O sea, son relevantes. Cada vez tras vez Dios te dice, no te juntes, no te juntes, no te juntes, no, porque las malas costumbres van a corromper lo santo y las buenas costumbres. Así Amén. es. No podemos ni debemos separarnos de todos los que pecan. De hecho, en 1 de Corintios 5:10 nos dice que no debemos negarnos a acompañar a las almas perdidas, pues en tal caso les sería necesario salir de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de gente que no conoce de Cristo, gente pecaminosa. Dice, además, estas almas perdidas necesitan nuestro ministerio, nuestro conocimiento, para lograr el conocimiento salvador de Jesucristo. Amén. Sin embargo, el estándar de Dios para nosotros es diferente como cristianos profesantes. En el versículo 11, el Señor nos dice, no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, o sea que ya está dentro de la iglesia, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun coman. No hay excepciones, incluso para los miembros de la familia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque 1 de Corintios 5:6 explica que la levadura del pecado puede extenderse a nosotros y llevarnos a estas prácticas pecaminosas. En el 2 Tesalonicenses 3:14 dice, da una segunda razón. Dios retira su compañía para llevarnos a la condición de sentirse avergonzados de su pecado y dispuestos a cambiar. Por tanto, no debemos ser cómplices de aquella gente que se ha retirado, los calumniadores, los chismosos, los que quieren hacer su voluntad, los que se han retirado y siguen hablando de la iglesia. No te juntes con ellos. A veces pensamos que somos más buenos que Dios. Y decimos, ay, es que la hermana, es que yo la quiero mucho, es que esto, es que no es en tus sentimientos. Si ya calumnió, si había idolatría, si había pecados sexuales, si había necedad, no te juntes con ellos. Porque dice, poca levadura echa a perder toda tu masa. Sí, empieza el chisme, empieza una llamadita. Oye, ¿sabías que me fui por esto? Y Oye, empieza la duda. Y empieza la duda, empiezan a sembrar cizaña. Entonces, por eso es que el Señor nos insiste que como cristianos sí debemos de ser amables, sí debemos, pero aléjate de estas personas. ¿Por qué? Porque te van a dañar tu vida espiritual. Amén. Los cristianos en el primer siglo había compañerismo, había amabilidad. Hasta nos enseña la palabra que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se asociaban con la obra del Señor. ¿Por qué? Porque trabajaban juntos en lo secular, tanto como para el Señor, así que había una comunión, pero porque tenían un mismo sentir, porque tenían una misma dirección. ¿Por qué? Porque era un mismo espíritu que los unía. Amén. Pero ya donde hay división, como ahorita acabamos de leer, no es nuestra opinión, sino lo que la palabra de Dios dice. Así es. Los borrachos,
los incrédulos, los necios, los que quieren hacer su voluntad, los perezosos, el Señor te pone a que pongas un límite. Los contenciosos, pon un límite. ¿Por qué? Porque poco te puede echar a perder la masa, tu pan. Y parece que no, Sí. Pero te empiezan a decir y ya empieza la mente. Sí. ¿Será cierto? Y si es cierto, empieza la duda. Exacto. Entonces, es como dice algunas personas que dicen, una manzana podrida echa a perder a todas las demás. Amén. Y sí, porque una persona cizañosa puede meterle cizaña a todos los demás y ya ya echó a perder grupo de personas. El trigo, y fíjate que es importante. Yo una vez le preguntaba al Señor, ¿por qué? O sea, Señor, ayúdame a entender esta palabra, porque estaba leyendo el trigo y la cizaña. Señor, ¿por qué es necesario que ambos crezcan? Porque dice que y no juntos. La cortes, dice, tienen que crecer juntos. Y yo decía, Señor, ayúdame a entenderlo. Sí. Porque no lo entiendo. O sea, porque si estos son malos, si la cizaña es mala y el trigo, ¿por qué? Son iguales, se parecen, son sembrados en la misma tierra, están juntos. Pero decía el Señor, es necesario. ¿Por qué? Porque el árbol por sus frutos los vas a conocer. Así es. Entonces, eso es lo que diferencia el trigo de la cizaña. Tus frutos van a hablar más que tus propias palabras. Así es. Amén. Podremos decir y hablar y decir que somos los más buenos, que somos mayor que Superman, que volamos, que hacemos. No, pero tus acciones, tus palabras, tu actitud va a dar testimonio realmente de lo que eres. Y no solamente dentro de la iglesia, porque, en tu familia también. Sí, en la familia, donde la gente no te ve. Así es. ¿Y por qué? Porque no debemos olvidar que a donde quiera que vayamos, somos hijos de Dios. Amén. No voy a ponerme yo a la iglesia mi vestido como hija de Dios y cuando salga voy a tomar el vestido del mundo. No, Dios nos perdonó y nos lavó con su sangre de una vez por todas y para siempre. Amén. Así que a donde quiera que vayamos, somos hechos hijos e hijas de Dios por su voluntad. Amén. Amén. No porque yo sea la mejor amiga de Dios. No. Es porque Dios nos escogió por su puro afecto de su voluntad, simplemente por eso. Entonces, no tenemos que andar con esas personas ni comamos con ellos. ¿Qué es comer? Cuando tú te sientas, no solamente sentarte a comer, vamos a comernos un sándwich y vamos a hablar. No, el pan que esa persona está comiendo, de su levadura, que echa a perder toda la masa, de eso que él está preparando, maquinando desde su mente, te lo está dando. Entonces, poca levadura leuda toda la masa. Porque te sientes con él a comer, pero empieza a soltar palabras, pan, palabra que está alimentando a veces el morbo, alimenta el odio, alimenta las contiendas, alimenta. ¿Por qué? Porque recordemos que somos carne. Dentro de nosotros está el espíritu contra la carne, y esa es una pelea que siempre vamos a tener, lo espiritual contra la carne. Lo que alimentes más es lo que eres. Amén. Más fuerte. Exacto. Así que si una persona que siendo carne se sigue alimentando del chisme, la murmuración, de la queja, de la tristeza, del odio, del rencor, de la queja, de todo eso, se está alimentando. Entonces, es lo que es esa persona, esa esencia trae. Sí. Pero cuando da a otra, de eso está contaminando. Por eso dice la palabra, de todo lo bueno, en todo lo afable, en todo lo de buen nombre, en lo que es digno de pensar, en esto piensen. Amén. Es mejor pensar y llenar nuestro pensamiento renovando. La palabra nos enseña, renueva el espíritu de tu mente. ¿Cómo lo vas a renovar? Con la palabra del Señor. En las promesas que Dios tiene para ti, en las cosas que Dios ha hecho para ti, en lo que Dios te ha perdonado, y este perdón te va a llevar al agradecimiento, y al agradecerle a Dios le vas a servir. Amén. De corazón. Así Señor, ¿por qué? Porque no tengo con qué pagarte. Así me libraste de la muerte, me diste vida, no solamente a mí, sino a mis hijos, mi familia, mis padres. Escuchaste la oración, escuchaste mi clamor, escuchaste mi ruego, Señor. ¿Con qué tengo con qué pagarte? Solamente mi servicio, Señor. Aquí estoy. Sí, porque pues todo se lo debemos a Él, todo es de Él. Entonces, realmente como decía David, ¿no? ¿Qué te daré si no tengo? Todo es tuyo. Amén. Mi vida, lo que tú me has dado. Sabemos que el rey David, llegó a ser rey y fue de los hombres que estuvo en alto porque Dios se lo permitió, porque Dios le dio, porque Dios lo bendijo, pero él aún decía, ¿qué te daré?
¿Qué te daré? Dice, solo mi ser, mi corazón, porque todo te pertenece, incluso mi vida es tuya. Claro. Entonces realmente solamente sirviéndole, agradeciéndole al Señor, podemos darle gracias. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que tenemos, salud, trabajo, si tenemos negocios, si tenemos familia, si tenemos un techo, todo realmente Dios nos los ha dado, lo tenemos porque Dios nos los dio, no porque que tú digas, ay, es que yo lo pude hacer con mis fuerzas, porque yo soy sí, porque soy Superman y lo pude hacer. No, es una mentira y como ser humano muchas veces llegamos a engañarnos el decir, yo puedo, yo lo hice con mis propias fuerzas. No es cierto, porque para empezar, si Dios no te hubiera dado salud, no lo hubieras hecho. Si Dios no te hubiera dado vida, no lo hubieras hecho. Si Dios no te hubiera dado ese trabajo, no lo hubieras hecho. Claro. Si Dios no te hubiera levantado cada día y te hubiera dado un nuevo día para vivir, no hubieras hecho nada. Entonces realmente todo viene de parte de Dios. Realmente nada hemos hecho por nuestro propio esfuerzo, porque realmente que nosotros realmente hubiésemos podido, sino porque es la misericordia de Dios que muchas veces nos permite llegar a lograr metas que realmente nos ponemos, pero que principalmente decimos, ay, la mayoría, aunque muchos incrédulos que dicen, ay, es que yo no quiero eso, pero ¿cuántos no se contradicen porque dicen, primeramente Dios, voy a hacer esto? ¿Qué está diciendo? Que sin Dios no lo va a poder hacer. Claro. Entonces, y fíjate que tocaste un tema muy bueno, porque dije, el rey David, aunque era rey y tenía todo, él se humilló, por llamarlo de una forma, que aún su propia esposa lo despreció. Lo despreció. Mira, te portas como un vil cuando él lo alababa. Sí. Pero sin embargo a David no le importó. Y así a nosotros no nos debe de importar la crítica de nadie, por muy íntimo que sea, por muy cercano que sea, que tu alabanza, que tu adoración, que tu agradecimiento fluya desde tu interior para con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada de la alabanza de su pueblo. Amén. Nuestro hermano Daniel Granados dice, Dios les bendiga, hermanas, buenos días. Dios lo bendiga, mi hermano, buenos días. Para ustedes, ¿cómo puedo ganarme a mi padre? Él no entiende o no quiere nada que tenga que ver con Dios. No lo puede ganar usted, no en su propia fuerza, pero sí con el poder de Dios. Amén. Sí orar por él, sí ponerlo en las manos del Señor, porque la palabra nos enseña que el que añade a la iglesia es el Señor. Amén. Así que usted ore al Señor para que el Señor le conceda a su padre un espíritu de arrepentimiento, que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ese corazón endurecido, porque la palabra de Dios dice que el corazón endurecido, Él nos dará un corazón de carne. Amén. Entonces, ¿qué tiene que usted hacer por su padre? Ore al Señor por su padre, confíe que el Señor lo hará si esta es su voluntad. Pero sabemos también que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Tiene un plan y un propósito. Y su testimonio va a ayudar también bastante. Sus cambios, que sean cambios reales. Porque si usted, por ejemplo, va el domingo a la iglesia muy vestidito, perfumado, en la mañana y para la tarde ya anda la charanga, ya anda música del mundo, pues qué testimonio, ¿cuál Dios te cambió? ¿Cuál Dios me dices que cambia la vida si tu vida está igual? Amén. Entonces, su testimonio, cuide su testimonio también en su casa, en la iglesia, a donde quiera que vaya, sea un buen representante de Jesucristo, que realmente usted pueda demostrar con sus acciones, no con palabras solamente, sino con acciones, que Dios mora verdaderamente en ustedes. Amén. Mi hermano Daniel, Dios continúe bendiciendo su vida. Métase en oración y que sea el Señor obrando en la vida de su padre. Amén. Amén. Abigail Juárez dice, saludos hermanas, excelente tema. Dios la bendiga, mi hermana Abigail. Dios bendiga su vida. Y qué bueno que este tema es edificante, porque a veces, porque somos cristianos, pero hay gente que dice, es que tú tienes que ayudar a todo el mundo. No, la palabra tiene un orden y la palabra nos enseña a quienes no debemos ayudar. Porque como dice el título del tema, amar no siempre significa ayudar. Amén. Y recordar que no somos más buenos que Dios. Amén. ¿Sí? Soledad Ramos dice, ¿hasta qué punto, hermanas, la terquedad deja de ser una defensa propia o perseverancia?
se convierte en un problema de salud mental o emocional. Pues fíjense, se convierte, porque es terco, no solamente se convierte en un problema de salud mental, emocional, sino también espiritual. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque la persona terca va a ir en contra de la palabra siempre. Quiere insistir en su pensamiento, quiere insistir en su decisión, quiere insistir en su propia opinión, en su propio convencimiento, en su conocimiento que él tiene. Pero la palabra de Dios, en ella hay sabiduría, Amén. En ella hay vida, en ella está la instrucción para que nos vaya bien. Fíjate qué bueno es Dios, no es solamente, nos vaya bien en la vida. Porque al final de cuentas Dios quiere que nos vaya bien. Amén. Así pero es. en ella está la instrucción. Y en la palabra de Dios no hay error. Entonces, a veces la terquedad deja de ser una defensa propia y se convierte en un problema emocional. ¿Hasta qué punto? Cuando usted se sale de la palabra de Dios. Así es. Cuando usted hay que aprender que, acepto la corrección, veo mi error. Cuando la persona aprende a mirar su error conforme la palabra le está dando la dirección, entonces ya hay un cambio. Pero si la gente insiste y estar siempre a la defensiva, yo tengo la razón, no, tú no me vas a ganar, es que yo pienso que esto es mejor, es que no, pero si va en contra de la palabra de Dios, desde ahí sí se convierte en un problema tanto mental, emocional, espiritual y a veces hasta físico, sí. Porque es desgastante trabajar o estar con una persona tan terca, que esto, ay, por favor, ya. Es más, ya la ves y, ay, mejor te retiras. Porque te contamina. Habla con mi mano. Sí, habla con mi mano. Sí, porque ya hasta la mano no quiere, se cierra de que no quieren escucharla. Sí, porque verdad. a veces tanta la terquedad, pero sí. Bueno, espero que le haya quedado clara la pregunta. Julieta dice, saludos para ustedes, es mi primera vez aquí en su sitio web. Me llama la atención porque miré un programa en algún grupo de Facebook. Oren por mi matrimonio. Dios la bendiga, hermana Julieta, en el nombre de Jesús, que el Señor tome el control de su matrimonio y que sea Dios obrando. Y usted siempre ore, doble sus rodillas y póngalo en las manos de Dios, entrégueselo a Dios y usted firme en el Señor, porque solamente Dios es el que cambia todas las cosas, el que cambia la manera de pensar, el que cambia vidas realmente. Entonces, en el nombre de Jesús, que su matrimonio sea restaurado, que sane cualquier herida que haya sido puesta en sus corazones, que el Señor la sane y que traiga paz a su familia. Amén. En el nombre de Jesús. Alba Flores dice, les pido si pueden ayudarme a orar. Mi padre es una persona muy aferrada, él toma mucho diario y para nosotros es muy duro, porque es tranquilo, trabajador, pero en estado de alcohol, pero está atado al alcohol. Se llama Roberto. Amén, mi hermana Alba Flores, que sea Dios obrando en su vida y que la puerta falsa del alcohol que lo está llevando a la destrucción sea cerrada en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea sanando toda herida del pasado, de su niñez, de su juventud, y que sea el Señor ahora su refugio. Amén, porque mucha gente se refugia en el alcohol y destruye no solamente su cuerpo, sino también está destruyendo a su familia. Entonces, sí, el Señor sea obrando en su vida, en el nombre de Jesús, en la vida de su padre, y que su padre sea restaurado. Amén. Alba Flores, me gustaría que oren para que Dios le abra su entendimiento y lo libre de todo mal del enemigo. Amén. En el nombre de Jesús, que el Señor le dé la libertad, sanidad, discernimiento, y el Señor sobre todo more en su corazón. Amén. Porque la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, que el Así Señor bendiga la vida de su Padre y lo traiga a la libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Raquel Álvarez dice, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar entre una persona que es verdaderamente terca y alguien que simplemente tiene convicciones firmes y no se deja manipular? Simple, con la palabra. Sí, así es. Con la si palabra está de Dios. escrito en la palabra, entonces tiene una convicción porque tiene fe. ¿En qué? En lo que está escrito. Pero si alguna persona sigue aferrada con cosas fuera de contexto que no están en la palabra, entonces ya usted puede ver que es una persona terca y aferrada, y es mejor no contender con ellas. ¿Para qué? Para que no le traiga a usted pesadez, ni cansancio espiritual, ni mental. Amén. Amén. Alma González.
Juanita? Muy lindo su programa. Muchas felicidades, hermanas. Dios las bendiga. Les veo por televisión. Me gusta aprender. Dios la bendiga, Dios la mi bendiga, hermana, mi hermana Alma. y que Dios le siga poniendo ese amor en su corazón para que siga aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Amén. Así es. Y se ha llenado ese corazón de palabra buena. Amén. Sí. Blanca García dice, hermanas, ¿cuál es la mejor estrategia para negociar o llegar a un acuerdo con una persona terca sin terminar peleando o cediendo en todo? Primero, que haya paz. Porque si la persona terca está aferrada, no la va a mover de su terquedad. Así que ore al Señor y en el discernimiento y sabiduría del Señor, que el Señor le abra los tiempos en el cual usted debe hablar con esa persona. ¿Para qué? Para que puedan llegar a un acuerdo. Sí, porque si la persona es terca, para una persona terca a veces es sacarla. Para moverla de ahí es imposible. Es como el mulo, dice la palabra. No seas como el mulo. Entonces, es desgastante y pesado. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a un acuerdo? Espere a que esa terquedad, porque es un espíritu, que esa terquedad se vaya en el nombre de Jesús, se quite. Y el Espíritu Santo le va a decir, ahora es el momento. Amén. Habla con él. El Espíritu Santo le da ese discernimiento para ayudarle a esa persona a entender, a entrar en la razón de lo que usted quiere hablar con esa persona. Amén. Entonces, ore al Señor sobre todo y espere el momento indicado que el Espíritu Santo le dé para que aquella persona pueda entender lo que quiere decir. Amén. Mi hermano Tommy Pimentel dice, Dios la bendiga, hermana Marisol y Juanita quizá también. Ánimo, que la mayoría somos personas necias y aún así Dios tiene misericordia de todos. Amén. Y de acuerdo, mi hermano. Amén. Todos de alguna manera tenemos alguna cosita necia, sí, cierto. Porque todos queremos tener la razón. Sí. Olvidándonos a veces que el que tiene la razón, que el que es sabio es el Señor. Amén. Así es. Dios lo bendiga, mi hermano Tomás. O sea, así es. Bueno, entonces, aquí el tiempo se nos terminó, pero vamos a continuar la próxima vez que vengamos, continuamos con el tema, porque todavía nos falta, ¿con quiénes más? No podemos juntarnos. Ya hablamos con el perezoso, ya hablamos con el necio, ya hablamos con las personas que se alejaron del Señor y no están en esa comunión, y esa persona está en pecado, que llamándose hermano está pecando. Entonces, vamos a seguir viendo porque aún nos faltan algunos puntos, todavía faltan como 3, 4 puntos. Así que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida y con esto que le hemos dado, escudriñe su corazón, escudriñe su mente y vea si hay algo de esos puntos que dimos que identifique usted con ellos o identifique usted a otras personas. Amén. Que sea el Espíritu Santo guiándolos, bendiciéndolos y la palabra del Señor siempre emane en todo su ser en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor por este tiempo de Voces del Alma. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Juanisa Avendaño. Que tengan una bendecida tarde y un bonito día. Dios los bendiga. Bye bye. Bye bye. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de